Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Fuego total en Medio Oriente. Pero algo se mueve tras bambalinas, giro inesperado. Desde La Habana, una frase que sacude. Díaz-Canel habla de morir, mensaje o advertencia. El petróleo que Cuba esperaba cambia de rumbo. ¿Otro golpe en plena crisis? Y Florida en alerta, temen un nuevo éxodo. Lo que viene será mayor. Además, Miguel Cosío, de La Resistencia, analiza junto al abogado Marcel Felipe las posibles negociaciones entre Cuba y Estados Unidos y lo que vendría después, la reconstrucción del país tras una eventual transición. Y Camilo Egaña, de Panorama al Día, conversa con un excomandante de las fuerzas militares estadounidenses para desmenuzar el escenario actual de la guerra con Irán y hacia dónde puede escalar el conflicto. Información confiable y al momento, aquí en América Noticias. Comenzamos. La guerra en Medio Oriente entra en una de sus fases más violentas, con ataques simultáneos, explosiones en zonas urbanas y civiles atrapados en medio del fuego cruzado. En Líbano, las fuerzas de defensa de Israel lanzaron una ofensiva directa contra posiciones clave de Hezbollah en Beirut. Fueron atacados centros de inteligencia y cuarteles operativos desde donde se coordinaban ataques. Las explosiones sacudieron la capital libanesa durante la noche, desatando pánico entre residentes. Al mismo tiempo, en el sur del país, otro golpe estratégico. Un cruce sobre el río Litani, utilizado para mover armas, quedó destruido. Pero mientras eso ocurría, Israel también era blanco de ataques. Desde Irán se lanzaron múltiples oleadas de misiles durante la madrugada. Varios impactaron en zonas residenciales. En Tel Aviv, un misil balístico con más de 100 kilos de explosivos dejó edificios severamente dañados, autos destrozados y al menos 4 heridos. Las sirenas no han dejado de sonar y millones han tenido que correr a refugios en segundos. Equipos de rescate trabajan entre los escombros, buscando sobrevivientes en medio de la destrucción. La cifra de víctimas sigue en aumento y cada noche es más intensa que la anterior. Pero en medio del fuego, surge un dato que cambia el escenario. Fuentes cercanas a Teherán aseguran que ha habido contactos recientes con Estados Unidos, a través de intermediarios. No se trata aún de negociaciones formales, pero sí de un posible acercamiento para explorar el fin del conflicto. Irán incluso habría dejado abierta la puerta a escuchar propuestas, siempre que incluyan garantías y alivio de sanciones, un contraste impactante. Mientras se habla de diálogo, los misiles siguen cayendo y la tensión global se dispara. El petróleo vuelve a superar los $100 por barril, reflejando el temor a una escalada mayor. Pero en el terreno, la realidad es clara: ciudades golpeadas, familias bajo tierra y una guerra que por ahora no se detiene, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. En medio de la creciente tensión con Estados Unidos, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel lanza una declaración que no pasa desapercibida. Asegura que está dispuesto a morir por la revolución. Lo dice sin rodeos y afirma incluso que esa decisión ya la habló con su familia. En una entrevista difundida en redes sociales, Díaz-Canel insiste en que no quiere guerra, pero deja claro que si ocurre, está listo para dar la vida. Nosotros no queremos guerra. Nosotros queremos diálogo, queremos llegar a esa situación de este espacio que tú dirías que sería lo ideal. Pero si ese espacio no se da, nosotros estamos dispuestos, y te lo digo con la convicción profunda que tengo, que la he compartido con mi familia, de que nosotros damos la vida por la revolución. Nosotros siempre como revolucionarios nos preparamos para el peor de los escenarios. En estos momentos en Cuba se está desarrollando un plan de elevación de la preparación para la defensa de todo el pueblo en nuestra concepción de guerra de todo el pueblo, que no es una concepción ofensiva, es una concepción de defensa de la soberanía y la independencia del país, pero con participación popular. Y cada cubano sabe qué posición, qué misión tiene que jugar en la defensa, y la mayoría de nuestro pueblo está dispuesto. Porque mientras habla de diálogo, también refuerza un discurso de confrontación. El gobernante insiste en que Cuba está preparada para resistir cualquier escenario
y asegura que el país cuenta con más derechos y garantías que en cualquier otro momento de su historia. Sin embargo, la realidad en la isla es otra. Crisis total. Las declaraciones llegan además en un momento en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido que tomará medidas muy pronto contra el régimen cubano, un contexto que vuelve a poner sobre la mesa un mensaje claro desde La Habana, discurso de diálogo, pero con tono de guerra. Y ahora con una frase que marca el momento, el propio Díaz-Canel diciendo que está dispuesto a morir por sostener el sistema. Informó Leticia Grau para América Noticias. El tanquero ruso que había generado expectativas en medio de la crisis energética en Cuba ha cambiado su rumbo, dejando nuevamente a la isla en una situación de incertidumbre en uno de los momentos más críticos de los últimos años. El buque Anatoly Kolotkin, cargado con miles de barriles de petróleo ruso, continúa su avance hacia el Caribe, pero ya no se dirige directamente hacia Cuba como se había previsto inicialmente. Su nueva trayectoria lo aleja de Matanzas, punto donde se esperaba su arribo, y abre interrogantes sobre si ese suministro llegará finalmente a la isla. Este movimiento ocurre en un contexto especialmente delicado. Cuba atraviesa una crisis energética severa. En ese escenario, la posible llegada del tanquero había sido vista como un alivio inmediato, pero ahora ese respiro vuelve a ponerse en duda. Detrás de este cambio de rumbo hay un elemento que no puede ignorarse: la presión internacional, particularmente de Estados Unidos. El Anatoly Kolotkin se encuentra bajo sanciones impuestas por Washington, así como por la Unión Europea y el Reino Unido, lo que convierte cualquier operación vinculada a su carga en un movimiento altamente sensible desde el punto de vista político y económico. Además, la presencia de activos estadounidenses en la región refuerza esa presión. El destructor USS Nietzsche ha sido detectado en aguas cercanas al Caribe, en una trayectoria que coincide con la del tanquero, lo que eleva la tensión y deja claro que este tipo de operaciones están siendo vigiladas de cerca. No se trata de un hecho aislado. Días antes, otro buque con combustible ruso también modificó su destino y terminó desviándose hacia Trinidad y Tobago tras las restricciones impuestas por Washington, dejando a Cuba sin ese suministro en un momento clave. La repetición de estos movimientos sugiere que Rusia está ajustando su estrategia en la región, evitando una confrontación directa que pueda escalar el conflicto con Estados Unidos. En ese sentido, el mensaje es evidente. Moscú parece estar calculando cada paso para no cruzar líneas que puedan generar mayores represalias, especialmente en un escenario donde la administración de Donald Trump ha reforzado su política de presión sobre el régimen cubano y sus aliados. Mientras tanto, Cuba queda atrapada en medio de ese pulso geopolítico. Sin suministros estables de combustible desde hace meses y con la interrupción de envíos desde otros países como México, la isla depende cada vez más de operaciones inciertas como esta que pueden cambiar de rumbo en cualquier momento. El resultado es inmediato y tangible dentro del país: más apagones, más escasez y una población que enfrenta condiciones cada vez más difíciles. Este episodio no solo refleja la fragilidad del sistema energético cubano, sino también cómo la crisis interna de la isla está directamente vinculada a las tensiones entre Estados Unidos y Rusia, en un tablero donde cada movimiento tiene consecuencias reales para millones de personas. Informó Leticia Grau para América Noticias. La crisis en Cuba ya no solo preocupa dentro de la isla, ahora enciende todas las alarmas en Florida. El gobernador Ron DeSantis ordenó el despliegue preventivo de fuerzas estatales en las costas del sur del estado ante el temor de un éxodo masivo de cubanos que intenten llegar por mar. No queremos ver un grupo masivo de personas llegando a los cayos de la Florida, así que estamos trabajando en esas consistencias y la administración Trump nos apoya. La decisión no es casual. Se produce en medio del colapso económico que vive la isla, con apagones prolongados, escasez extrema y protestas que ya se sienten incluso en zonas clave de La Habana. DeSantis fue claro y directo. No quiere ver una nueva crisis como la de los balseros del 94. Advirtió que Florida no permitirá una llegada descontrolada de migrantes a los cayos y que el estado se prepara para mantener el control absoluto de sus aguas. Pero esto no es solo una reacción estatal. A nivel federal, el Comando Sur de Estados Unidos ya
ya activó planes de contingencia junto al Departamento de Seguridad Nacional. El objetivo: interceptar cualquier flujo migratorio antes de que toque territorio estadounidense. Y aquí hay un punto clave: los migrantes no serían llevados directamente a Estados Unidos, sino trasladados a la base naval de Guantánamo, donde el gobierno ya se prepara para habilitar hasta 30,000 camas en caso de una emergencia migratoria. Es decir, Washington ya está anticipando lo peor. Este escenario revive un recuerdo que muchos en Florida no olvidan. En 1994, más de 35,000 cubanos salieron al mar en embarcaciones precarias en una crisis que desbordó al sistema migratorio estadounidense. Hoy, con una Cuba aún más deteriorada, el temor es que la historia se repita, pero a mayor escala. Y la respuesta ya está en marcha. No solo el gobierno federal, también ciudades del sur de Florida como Hialeah han comenzado a adelantar planes ante una posible ola migratoria, conscientes del impacto que tendría en la comunidad. Mientras tanto, en la isla, la situación no mejora. El desespero crece, las condiciones empeoran, y cada vez más cubanos ven en el mar la única salida. Y esta vez, Estados Unidos parece decidido a no improvisar. Las fuerzas ya están en posición, los planes están activados, y el mensaje es claro: no habrá margen para el caos, informó Enrique López para América Noticias. Las autoridades migratorias en Estados Unidos han vuelto a actuar contra un inmigrante con un extenso historial criminal, esta vez con un ciudadano cubano en el centro del caso. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos arrestaron en Nueva Jersey a Álvaro Tuero, un inmigrante indocumentado que acababa de salir de prisión y que, según registros oficiales, acumula múltiples condenas por delitos sexuales contra menores. El arresto se produjo poco después de que fuera liberado de una cárcel estatal, lo que evidencia que las autoridades ya le seguían el rastro y actuaron de inmediato para evitar que regresara a la calle. Pero lo que más preocupa es la gravedad y extensión de su historial. Tuero ha sido condenado por agresión sexual a un menor de 13 años, actos obscenos, conducta sexual que pone en peligro a menores, además de múltiples violaciones de libertad condicional. Su expediente criminal no es reciente, se remonta a finales de la década de los 90, con antecedentes que lo ubican como un delincuente reincidente durante más de 2 décadas. Incluso, en años recientes, fue arrestado nuevamente por incumplir los requisitos de registro establecidos para ofensores sexuales, lo que agrava aún más su perfil ante las autoridades. Este caso no llega solo. Forma parte de una serie de operativos que ICE ha intensificado en distintas ciudades del país, dirigidos específicamente a identificar, detener y procesar a inmigrantes con antecedentes penales, especialmente aquellos vinculados a delitos sexuales o violentos. En estados como Florida, Michigan y Massachusetts, esta estrategia responde a la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, que ha priorizado la detención de inmigrantes indocumentados con récord criminal como parte de un enfoque centrado en la seguridad pública, lo que refuerza la narrativa de que estos operativos están dirigidos a perfiles considerados de alto riesgo. Actualmente, Tuero permanece bajo custodia federal mientras avanza su proceso migratorio, que podría derivar en su deportación. Sin embargo, en el caso de ciudadanos cubanos, el destino final no siempre es inmediato ni claro, debido a las complejidades en los acuerdos de repatriación. Lo que puede prolongar su permanencia bajo custodia es que el mensaje de las autoridades es cada vez más firme. Los inmigrantes con antecedentes penales están siendo identificados, detenidos y retirados de circulación en todo el país, una tendencia que sigue creciendo en el centro del debate migratorio en Estados Unidos, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. En medio de una de las peores crisis económicas de su historia, el régimen cubano lanza ahora una propuesta que levanta más preguntas que respuestas. La Habana asegura que estaría dispuesta a compensar a ciudadanos y empresas de Estados Unidos por las propiedades confiscadas tras la Revolución de 1959, un tema que lleva más de 6 décadas sin resolverse, y que hoy vuelve a la mesa, justo cuando el país enfrenta apagones, escasez y una economía al borde del colapso. Pero la oferta no llega sin condiciones. El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío, dejó claro que cualquier compensación sería un pago único, y solo si forma parte de un acuerdo más amplio que incluya alivio de sanciones y apertura a inversiones estadounidenses en la isla. Es decir,
Cuba ofrece pagar, pero espera recibir mucho más a cambio, y el monto en juego no es menor. Existen más de 5.900 reclamaciones certificadas por propiedades confiscadas, valoradas originalmente en unos 1.900 millones de dólares, pero que hoy con intereses podrían alcanzar cerca de 9.000 millones de dólares. Una deuda histórica que nunca se resolvió con Estados Unidos, aunque sí se negoció en el pasado con otros países. Sin embargo, el momento en que surge esta propuesta no pasa desapercibido, porque llega justo cuando el régimen busca desesperadamente capital externo. Hace apenas días, el propio gobierno anunció que abriría la puerta para que cubanos en el exilio puedan invertir en la isla, algo impensable durante décadas. Ahora suma esta nueva carta: intentar cerrar el conflicto de las propiedades confiscadas. Para muchos analistas no se trata de un gesto de reparación, sino de una estrategia para atraer dinero sin cambiar el sistema, porque mientras se habla de compensaciones e inversiones, el control político interno sigue intacto. No hay señales de apertura real en términos de libertades, ni cambios estructurales en el modelo económico. Además, el escenario legal complica cualquier intento. La ley Helms-Burton en Estados Unidos permite demandar a empresas que operen sobre propiedades confiscadas, lo que ha frenado inversiones y mantiene el tema como un conflicto activo. De hecho, ya hay casos en tribunales estadounidenses, incluyendo demandas relacionadas con el uso de infraestructuras en Cuba que fueron expropiadas tras la revolución. En ese contexto, la propuesta de La Habana parece más un movimiento táctico que un cambio de fondo, un intento de ganar oxígeno económico, en medio de una crisis que no da tregua, porque la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿está el régimen dispuesto a cambiar? ¿O solo busca nuevas formas de sostenerse?, informó Alejandro Montes de Oca para América Noticias. Un nuevo reportaje revela que la administración de Donald Trump tendría listo un plan para impulsar un cambio de régimen en la isla y que ese plan podría activarse en cualquier momento. Cuba es ahora mismo una nación fallida que no tiene ni siquiera combustible para aviones sobrevolar. Están obstruyendo su propia pista de despegue. Estamos hablando con Cuba ahora mismo y Marcos Rubio está hablando con Cuba ahora mismo. Y definitivamente deberían llegar a un acuerdo porque es una situación realmente humanitaria. Según la revista The Atlantic, citando fuentes con acceso directo a las discusiones, el proceso ya no sería una idea, sino una estrategia en marcha. De hecho, un funcionario lo resumió de forma contundente: el cambio de régimen ya está preparado. Lo único que faltaría sería la orden final. Y el contexto juega a favor de ese escenario. Cuba atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente. Desde Washington, esa debilidad no pasa desapercibida. Al contrario, es vista como una oportunidad. Pero el plan no sería solo presión económica. También incluye movimientos legales. Según el reporte, fiscales en el sur de Florida estarían preparando posibles acusaciones contra figuras clave del poder cubano, lo que podría abrir la puerta a acciones más contundentes a nivel internacional. Es decir, presión financiera, presión judicial y presión política. Todo al mismo tiempo. Y hay otro elemento clave. Estados Unidos no necesariamente buscaría desmontar todo el sistema, sino reconfigurarlo, un modelo similar al aplicado recientemente en Venezuela: influir en el poder, sin destruir completamente la estructura, una especie de transición controlada. Mientras tanto, desde la Casa Blanca se mantiene el mensaje duro: Cuba es vista como un sistema fallido, y sus líderes, según esa visión, tendrían que aceptar acuerdos bajo presión. Y en paralelo, también hay intereses en juego. Sectores como el turismo, la infraestructura y el desarrollo económico aparecen como piezas clave dentro de esa posible transformación. Porque más allá de la política, también hay una estrategia económica detrás. Pero el escenario sigue siendo volátil: contactos, versiones, movimientos discretos y una tensión que no deja de crecer. Mientras en La Habana se intenta ganar tiempo, en Washington ya se habla de ejecución, no como una posibilidad lejana, sino como un plan que, según estas versiones, ya está listo para activarse. Seguiremos informando. Soy Leticia Grau para América Noticias. Esto es Noticias en un Minuto, la información clave para mantenerte al día. William Levy confirma romance con Jennifer Camacho con un beso que revienta las redes. William Levy confirmó su nueva relación sentimental al publicar en Instagram una foto besándose con Jennifer Camacho, a quien etiquetó en la imagen tomada en Granada, España. La joven, enfermera de cuidados intensivos y de origen puertorriqueño según varios medios, ya había mostrado en sus historias una cita romántica y un viaje juntos, lo que disparó los rumores antes de la confirmación. Levy acompañó la publicación con un mensaje donde agradece el amor tan limpio y un poquito loco que ella le brinda cada día.
dejando claro que se ha dado una nueva oportunidad en el amor tras su sonada separación de Elizabeth Gutiérrez. Cuba condena a cadena perpetua a un cubano de Camagüey por atacar a una policía. Un tribunal de Camagüey impuso privación perpetua de libertad a Osvaldo Fernández Pichardo por los delitos de terrorismo y portación y tenencia ilegal de armas o explosivos, tras agredir con un arma blanca a una oficial de la Policía Nacional Revolucionaria en el bulevar de la calle República. Según la versión oficial, un activista radicado en Estados Unidos le ofreció $600 para atacar, en un lugar público, a un agente de la PNR y así sembrar miedo y sensación de inseguridad. El acusado aprovechó su complexión física para acuchillar por la espalda a una policía desarmada y uniformada, cuyas lesiones pusieron en peligro su vida. Además de la cadena perpetua, se le retiraron los derechos públicos, se ordenó el decomiso de bienes vinculados al hecho, se le prohibió obtener pasaporte y salir del país, y se le impuso indemnizar a la víctima. Cuba condena a cadena perpetua a un cubano de Camagüey por atacar a una policía. Un tribunal de Camagüey impuso privación perpetua de libertad a Osvaldo Fernández Pichardo por los delitos de terrorismo y portación y tenencia ilegal de armas o explosivos, tras agredir con un arma blanca a una oficial de la Policía Nacional Revolucionaria en el bulevar de la calle República. Según la versión oficial, un activista radicado en Estados Unidos le ofreció $600 para atacar, en un lugar público, a un agente de la PNR y así sembrar miedo y sensación de inseguridad. El acusado aprovechó su complexión física para acuchillar por la espalda a una policía desarmada y uniformada, cuyas lesiones pusieron en peligro su vida. Además de la cadena perpetua, se le retiraron los derechos públicos, se ordenó el decomiso de bienes vinculados al hecho, se le prohibió obtener pasaporte y salir del país, y se le impuso indemnizar a la víctima. William Levy confirma romance con Jennifer Camacho con un beso que revienta las redes. William Levy confirmó su nueva relación sentimental al publicar en Instagram una foto besándose con Jennifer Camacho, a quien etiquetó en la imagen tomada en Granada, España. La joven, enfermera de cuidados intensivos y de origen puertorriqueño según varios medios, ya había mostrado en sus historias una cita romántica y un viaje juntos, lo que disparó los rumores antes de la confirmación. Levy acompañó la publicación con un mensaje donde agradece el amor tan limpio y un poquito loco que ella le brinda cada día, dejando claro que se ha dado una nueva oportunidad en el amor tras su sonada separación de Elizabeth Gutiérrez. Estamos de regreso en América Noticias junto a La Resistencia con Miguel Cosío. Marcel Felipe, ¿por dónde andas? Aquí estoy siempre listo de cualquier parte del planeta que nos encontremos. Coño, pero siempre listo para intervenir. Oye, aquí estamos, básicamente, estoy en la Florida, lo cual quiere decir que estoy en lo que es la Cuba del futuro, los lugares que progresan. ¿Cómo te gusta a ti decir eso de la Cuba del futuro? Mira, ahí nos pusieron Camilo Egaña y Sebastián Arco. Sebastiancito es buen amigo y Camilo viene. Señor, pero tú no te pareces mucho a Camilo, ¿sabes? Camilo se parece a mí. Ni tú a él, ni él a ti. Óyeme, Marcel, pero estás por ahí. Yo siempre, cada vez que hablamos todos los días de los temas de Cuba, la Cuba del futuro. Voy a empezar al revés. Tu visión siempre va buscando eso, la Cuba del futuro. Tú fuiste uno de los primeros en buscar datos cuando estábamos haciendo la preparación para la exhibición permanente del museo, comparar la Cuba de antes del 59 con el desastre la Cuba en ruinas. Pero a ti eso no te ha preocupado. Tú siempre sacaste todas las estadísticas de lo que era la Cuba antes del 59, pero a ti lo que te preocupa, porque vi uno de esos diseños, la Cuba del futuro. Bueno, ahí te veo, allá atrás en la Cuba del futuro, ¿no? Mar. Sí, no, mira, la Cuba del futuro es un futuro brillante. Yo no veo que tanta complicación como algunos ven en la reconstrucción de Cuba. El pueblo cubano es como un caballo de carrera que lo tienen detrás de la reja, y cuando le abren la reja va a salir corriendo. El cubano es extremadamente empresarial y recursivo. Si algo hemos mostrado en la revolución es la capacidad que tiene para resolver ante todo tipo de dificultad. Así que yo creo que eso es el gran bien nacional que tiene el cubano. Construimos cuando éramos libres la ciudad, una de las ciudades más codiciadas del mundo. Y luego, cuando salimos al exilio, hicimos lo mismo. No, La Habana, antes de la revolución. La Habana. Y luego venimos y lo hicimos en Miami. Y si te vas a Panamá, Argentina, Venezuela, siempre puedes encontrar entre el liderazgo de esos países a los cubanos. Lo mismo en Colombia. Hay cantidad de colombianos
que la gente no sabe que son cubanos. Cuando escarbas un poco en el lineaje, peruanos por todas partes, en España, el Corte Inglés, la famosa tienda española, tiene sus orígenes en Cuba, o familias que emigraron hacia Cuba. Y lo ves acá en los cubanos americanos, somos menos de la mitad del 1% de la población americana, pero tenemos 3% de las empresas en los Estados Unidos. 3% de Eh, las empresas está en manos de cubanos. Totalmente. Y en Wow. porcentaje de universitarios entre los cubanos americanos es mayor que entre los americanos promedios. En todo, el cubano, por diferentes razones y motivos, ha sido una persona que se echa para adelante. Así que no le veo problema ninguno. Cuando eso se abra, va a ser igual o mejor que Europa del Este. Cuenta con 2 millones de cubanos en el exilio que quieren ir a ayudar, que quieren ir a ayudar a reconstruir, porque el exilio ha sido definido precisamente por el amor a Cuba. El exilio ha sido definido por la causa de liberar y reconstruir Cuba. Entonces tienes personas que son billonarios, que no en cualquier otra nacionalidad tal vez se hubiera olvidado de su país de origen. Se han cambiado el nombre como hacían los europeos del este, que llegan a Estados Unidos y se cambiaban los nombres para hacerse más americanos. El cubano exiliado no, es orgulloso de ser cubano y es orgulloso de lo que va a hacer en Cuba. Así que el futuro de Cuba es extremadamente brillante y lo único que está entre ese gran futuro para todos los cubanos y, y el diario vivir de hoy en día es una familia tiránica, una monarquía castrista que está ya moribunda. Y por supuesto, sus lamebotas que están peor todavía porque ni siquiera lo hacen por sí mismos, lo hacen por otro. Oye, Marcel, quiero, ahora que tocas ese punto sobre el tema del liderazgo cubano, hay varias cosas que pasaron en fin de semana. Bueno, ¿qué te parece a ti? No sé si has podido leer el reportaje de Atlantic. Hay varios que salieron esta semana. Tardaríamos bastante en leerlos todos, pero lo que dice básicamente de Atlantic está afirmando, en este momento los ojos de Trump están sobre Cuba. Sí, ese es el titular. Bueno, es una confirmación de lo que hemos venido diciendo y observando por mucho tiempo. Es decir, cuando empezaron los rumores de que lo que venía era un cambio económico, una versión 2 del plan de Obama, había un poco, inicialmente, un poco de escepticismo entre varias personas del exilio, como debe ser, y gente dudando, ¿y cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que el New York Times y el USA Today estén hablando con fuentes dentro de la administración que están contemplando esto? ¿Cómo Marco Rubio va a hacer semejante cosa? Y salió Marco Rubio a desmentir al New York Times Ujú. por hablar con charlatanes que dicen tener información De acuerdo. cuando no la tienen. Porque la realidad es que el secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, Marco Rubio, ha tenido el éxito que ha tenido en Venezuela y que va a tener en Cuba por el hecho que mantiene esto extremadamente guardado para que los caballos de Troya que tiene el régimen dentro del gobierno americano no tengan la capacidad de irromper en los planes. Así que creo que es bueno que se ha puesto esa duda a un lado. Ujú. Hay quien dice que no, eso sí era real. Lo que pasa es que el exilio y los congresistas y personas de influencia como nosotros expresamos que eso no podía ser. Yo no creo esa tesis de que el exilio descarriló estas negociaciones. Yo creo que Marco Rubio ha estado claro desde el principio Ujú. cuál es el fin y el objetivo de lo que se quiere hacer y lo que se tiene que hacer en Cuba, que es primero que todo proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos desde el punto de vista americano, Ya. lo cual desde el punto de vista cubano coincide porque se requiere una Cuba libre y democrática para que eso pueda surgir, porque las dictaduras siempre son enemigas de las democracias por definición, y ese es un régimen que tiene demasiada trayectoria penetrando los servicios de inteligencia de tantos países vecinos y de los Estados Unidos. Así que eh, qué bueno que la gran prensa lo está recogiendo para que empiecen a mandar un mensaje a La Habana, porque creo que los únicos que no se han realmente enterado son los mandatarios de La Habana, eh, que piensan que pueden, como las otras ocasiones anteriormente, que pueden ganar tiempo, que pueden divagar, que pueden hacer ese tipo de retos y desafíos como si no pasara nada. Ujú. Lo mismo hizo Maduro, lo mismo hicieron los ayatolás.
y ahí tienen los resultados. Entonces siempre estas personas son los últimos en enterarse, pero creo que ya todo el mundo se está enterando, cosa que me parece muy importante porque ayuda a que todo el exilio cubano y la comunidad empresarial norteamericana empiece a entender lo que viene para que empiece a prepararse para la reconstrucción. Así que me parece un gran paso adelante, no porque sea algo nuevo, sino porque ya se empieza a hacer un consenso. 3 escenarios aquí que planteaba Marcel para retomar la conversación. 1, la estrategia de los Estados Unidos. Es obvia, ya se ve, ya la prensa nacional, la gran prensa nacional norteamericana ha tenido que empezar a reportar. Hay presión sobre Cuba, no lo quieren a los Castro, no hay planes económicos de reforma sin una reforma política de fondo, sin una amnistía total e incondicional a los presos políticos. Esa es la estrategia de Estados Unidos, que ha ampliado bastante Marcel. 2, la estrategia de Cuba, bueno, ahora ha regresado al pasado, al atrincheramiento. El símbolo es que le dio una ridícula AKM a Silvio Rodríguez, que ni siquiera sabe empuñar un fusil. Y eso que dice que alguna vez empuñó alguno, no sé cuál. Y número 3, Marcel la ha puesto buena, que es la reacción del pueblo cubano, que eso no está en manos de nadie. Es decir, el pueblo cubano lleva ya 2 semanas en las calles, encendiendo fogueras en medio de la calle, protestas, cacerolazos. La frase para mí es: no queremos luz, queremos libertad. Lo que pasó en la sede del Partido Comunista en Morón, Ciego de Ávila, también en otros lugares, oficinas gubernamentales, ya han habido protestas, en fin. Así que ahí están los 3. Marcel está ahí. Le quiero preguntar a Marcel, fíjate, Carlos Fernández de Cosío, además de todo lo que dijo ayer, después aflojó, porque de verdad que ella lo apretó, Christine Walker la apretó, y dijo algo así, un tema que tú has trabajado bastante. Dijo que ahora el gobierno cubano está dispuesto o podría estar dispuesto a compensar a los ciudadanos de Estados Unidos, es decir, a los estadounidenses que sufrieron expropiaciones en la isla tras el triunfo de Fidel Castro en 1959. Cualquier promesa del gobierno cubano es completamente ilusoria, ya no tiene credibilidad, por eso es que nadie le presta dinero y mucho menos entonces lo que están exigiendo sería una especie de préstamo porque no tienen dinero con que pagar. Si la oferta fuera, vamos a tomar los 18.000 millones de dólares que tiene la familia Castro fuera de Cuba, tal vez tuviera un poquito más de credibilidad esa oferta, pero no tiene ninguna de credibilidad y por lo tanto no va a haber nadie que lo tome. Pero más allá de eso, no es lo que motiva al exilio cubano. El exilio cubano no está motivado por dinero, por la oportunidad de invertir, ni porque le devuelvan nada, ni va a ir allá pidiendo nada. El exilio cubano está motivado por justicia. Y es más, así lo refleja la ley que promovió el exilio cubano en el Congreso de los Estados Unidos, que es la ley del embargo, que estipula que para que se pueda haber un levantamiento de ese embargo, además de los temas que tengan que resolverse de propiedades, hay que liberar a todos los presos políticos, reconocer todos los derechos civiles y poner en el calendario elecciones libres para que sea una transición irreversible hacia la democracia. Eso es lo que quiere el exilio cubano. Es decir, por eso es que no puede haber una negociación, porque lo que le quiere el exilio cubano es que se vayan. A medida que la situación empeore en Cuba y las protestas aumenten, va a haber más y más presión, tanto internacional como doméstica, sobre Estados Unidos, de que cambie de opinión y sí intervenga directamente. ¿Crees que ahora el instrumento, la variable del encauzamiento a Raúl Castro sería propicia usarla ahora? Totalmente, porque un encauzamiento siempre, si hay alguna negociación, siempre se puede echar a un lado. Es decir, tú puedes encauzarlo y como cuestión de negociación puedes decir, bueno, vamos a echar ese encauzamiento a un lado. Lo que se hace con los narcotraficantes, con los terroristas. No sería muy distinto hacerlo con un dictador, narcotraficante y terrorista. Se puede hacer. Por supuesto que eso es lo que deberían de hacer. Primero porque, como dije, aquí no va a haber negociaciones, no va a haber no va a haber un acuerdo. No veo que un acuerdo sea posible, incluso con ese encauzamiento. Y hacer el encauzamiento hace justicia y te da
el pie para poder ayudar e intervenir de la forma que Estados Unidos estime, directamente o por medio de algún general o militar. Pero si existiera algún motivo en algún momento, un pelo de oportunidad para negociar, sería cuando hagas ese encauzamiento, y hay que hacerlo. Además, el gobierno federal tiene que apurarse porque hemos hablado con el fiscal estatal y ellos ya comenzaron una investigación porque el gobierno estatal no tiene las mismas limitaciones, salvo que se lo pida el federal, no tienen esas limitaciones ni consideraciones que tiene el gobierno, la Fiscalía Federal en cuanto a relaciones internacionales. Marcel, te agradezco mucho esta hora. Importante el tema de lo de las propiedades, un ángulo nuevo. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Marcel Felipe, presidente del Museo Americano de la Diáspora Cubana. Señores, nos vemos mañana. Por ahí viene Camilo Egaña. Estamos de regreso en América Noticias junto a Panorama al Día con Camilo Egaña. Luis Quiñones, experto en seguridad internacional. Muy buenas tardes. Oiga, y muchísimas gracias por estar en el programa, ¿eh? Siempre un placer. Gracias por invitarme. Oiga, señor Quiñones, el dilema básico del presidente Trump a esta hora es, el ser o no ser del presidente Trump es, ¿cree usted, enviar tropas a Irán o no enviar tropas a Irán? Sería un gran error y le va a costar las elecciones en noviembre. ¿Por qué? Ya la gente está muy molesta, porque en primer lugar, él prometió no meternos en estas guerras interminables, que siempre andamos corriendo, meternos en una guerra aquí, una guerra allá. Él dijo que él iba a poner el énfasis de nuevo en América Latina, ya que él consideraba que era la doctrina de Monroe II, y sin embargo, solo entró a Venezuela, alborotó el hormiguero y se fue de regreso y no ha terminado el trabajo allá. El segundo problema es de que nos metimos a una guerra cuando no estábamos preparados, no teníamos un plan, y el libro de El arte de la guerra de Sun Tzu dice muy claramente de que no te vayas a meter a una guerra a menos que sabes cómo vas a salir. Y no teníamos un plan. Ellos no querían atacar, y es más, en la última reunión que tuvieron, que había miembros del Reino Unido, de Francia y de Suiza que estuvieron participando en las discusiones, Irán les dijo, nosotros les entregamos a ustedes 13 libras que tenemos de uranio enriquecido a 60%, no al 90% que es necesario para una arma, y ustedes nos tienen que construir 2 plantas atómicas ya que destruyeron las posibilidades de establecer una, y como pago por lo que nos hicieron, deberían de poner las 2 y les entregamos, y vamos a permitir que varios de estos inspectores vengan. Sin embargo, una sola persona, en el nombre de Jared Kushner, le dijo al presidente, no, ellos tienen ahorita aproximadamente 3 semanas de tener la bomba y hay que atacar. ¡Bam! Se acabó. Entonces, por eso fue que el Reino Unido y los aliados no quisieron permitir que nosotros utilizáramos las bases, porque están molestos que se les dijo, vamos a entrar, vamos a salir. Y como te digo, te das cuenta que no estábamos preparados porque no había un plan. ¿Qué sucede? Capitas a la gente que estaba a cargo. ¿Quién estaba a cargo? No habíamos identificado. Se le estaba diciendo al presidente, te vas a meter a otra guerra, tienes que asegurarte que entras y salís, dejamos a la gente que va a estar a cargo. Lo mismo nos pasó en Venezuela. En Venezuela, tanto esperar, y a última hora fuimos a dejar a la misma gente que está haciendo destrozos y está aterrorizando a la gente, al pueblo. Luis Quiñones, experto en seguridad. Los adversarios del presidente Trump sostienen que el presidente está atrapado en un conflicto sin una salida clara en el Medio Oriente. ¿Esto es cierto o esto es falso en su opinión? No, en mi opinión es cierto, porque como te digo, estamos viendo ahorita que él está buscando la manera de salir de esta guerra, ya que él sabe que la opinión pública se está volviendo contra él, y entre más dure esta guerra. Hoy subió el Brent, el petróleo, precio del Brent, que es entre los mejores, a más de $110 por galón. Eso significa que en los próximos 3 días vamos a ver un aumento en el precio de la gasolina, las bombas y del diésel, lo que eso pues causa un dominó que otras cosas se encarecen porque todo se mueve por tierra. Entonces vamos a ver precios mucho más altos. Si esto continúa otro mes y medio, va a ser muy difícil, porque recordemos de que solo porque se termine la guerra no significa que inmediatamente van a haber cambios de la economía. Eso se va a tomar otro mes más. Si él alargara esto para julio o agosto, olvídate, va a perder las elecciones, porque la gente vota con su billetera. Cuando ellos miran que la economía está bien, que todo está correcto,
Recordemos lo que le pasó a George Bush, el papá. Él se metió en una guerra donde no tenía un plan específico para salir. Él, cuando salimos de esa guerra, él estaba en una altura de 85% de aprobación, pero la economía se le vino al suelo, no la puso a enderezar rápido. ¿Y qué pasó? Lo votaron. Claro. Lo que sí está claro, señor Quiñones, para todos, es que el pueblo estadounidense no quiere que manden a sus mejores hijos a ninguna guerra. No, yo estuve en guerra. Yo un jovencito, imagínate que cumplí 18 años mientras estaba en el servicio militar y francamente no es una manera en la que tú, por ejemplo, toda la gente ahora está alegando que por qué no va el hijo de Trump ahora que ya tiene la edad, Barron Trump, porque es que vamos a enviar a los pobres que no podían. Yo tengo que admitir que me metí al servicio, yo quería sacar mi título universitario, mis padres no tenían dinero para poderme enviar, y dije, bueno, si yo me meto al servicio sé que puedo sacar mi educación, y sí, recibí un balazo, tengo algunas experiencias bastante dolorosas. Señor Quiñones, el acuerdo nuclear con Irán que propició Obama y otras potencias mundiales, sabemos que como acuerdo en sí mismo era defectuoso, porque todo acuerdo es defectuoso, no hay acuerdo perfecto en este mundo. Entre algunas de las falencias, algunos de los errores, según los que critican este acuerdo, es que el acuerdo de Obama dejaba con fecha de caducidad las restricciones a las centrifugadoras iraníes, se levantarían después de 10 años, los límites a la cantidad de uranio poco enriquecido sería después de 15 años, pero estamos hablando de un lapsus de tiempo considerable. Mi pregunta es, ¿por qué el presidente Trump no se colgó de ese acuerdo para seguir presionando a Irán, para, a partir de sus posiciones políticas muy contundentes, que ya las conocemos, presionar aún más a Irán, pero ya desde esa plataforma que ya estaba, el camino estaba desbrozado? Y simplemente se desactivó ese acuerdo, se quitaron las sanciones, de pronto Irán recibió $100,000 millones y empezó en su fiesta con el uranio. Sí. Y le empezó a dar dinero a enemigos de Hezbollah, de Ayatollah. Y a fustigar a Israel, hay que decirlo, y hacer la vida imposible a los israelitas también. Sí, y a todo el mundo, porque ellos estuvieron enviando dinero a Venezuela. Recuerden que Venezuela estaba fabricando los drones que le enviaban a ellos, más de 1,000 drones. Pero ¿por qué se obvió ese paso político que ya estaba dado? ¿Por qué? Exactamente, y por eso, como te digo, lo que tenían que haber hecho, como dijo el gran Ronald Reagan, hay que creer, pero verificar. Si vas a hacer una clase de arreglo, tienes que meter a puro tubo que se pueda verificar que ellos no están fabricando, y ellos te tienen que dar permiso para que uno pueda ir a verificar que sí están cumpliendo con sus misiones. De todas maneras, si no, ¿para qué sirven estos acuerdos? No sirven para nada. Y eso es precisamente lo que estábamos hablando, como te dije, nos metimos corriendo a una guerra sin saber. Ok, decapitas a todos los líderes del país. ¿Ahora qué? ¿Quién se va a hacer cargo de eso? Y tú sabes, interesantemente, hay 3 familias. Una de la familia del Shah, que el hijo, ella se declaró, autodeclaró, él el líder. Hay otro que le decimos el doctor H, porque el doctor H fue miembro de la familia real de la época del Shah, y él se ha declarado el presidente. Pero todos son autócratas, todos están cortados por la misma tijera. Exacto, y entonces vamos a meter uno de esas personas, van a durar No. Por eso es que estábamos identificando un grupo de muchachos comparado a mí, claro, estamos hablando de 40, 45 años que sí tenían el liderazgo y tenían la idea de abrir la sociedad como tenían que haber hecho, pero en vez de haberlos apoyado en el momento adecuado, se les ignoraron y viene el régimen, se dieron cuenta quiénes eran y los arrestaron, y espero en Dios que no los hayan matado, porque esas personas que estaban trabajando hubieran sido ideales para tomar la batuta del país, media vez estuvieran decapitados y hubiéramos tenido mucho mejores resultados en vez de mandar a esta gente que siempre fue el problema, porque el Shah no tenía muy buena relación. En Estados Unidos sí, porque nosotros éramos amigos, lo tolerábamos, pero las cosas que él hizo también, vamos. Exacto. Bueno, déjenme decirle algo. Ustedes han escuchado la opinión del experto en seguridad internacional, Luis Quiñones, en contra de la participación estadounidense en el Medio Oriente, en esa guerra de Netanyahu y del presidente Trump. Luis Quiñones no ha venido al programa representando al New York Times, ni siquiera al Washington Post, ni al Partido Demócrata, ni es amigo de Kamala Harris, ¿vale? Luis Quiñones incluso es un analista conservador, esa es la opinión del señor Quiñones. Y está aquí porque, reitero, en este programa tienen que caber todas las opiniones,
porque este es un país democrático. Sí, y recuerda que yo fui director de la campaña de Donald Trump 3 veces. Además, mire, no lo había dicho y hay que decirlo. Director de campaña del presidente Trump. Usted está en su derecho de pensar como quiera. Gracias, Quiñones. Muchas gracias. Un placer. Hasta la próxima. Cuídese mucho.